Buenas tardes a todos. Estamos en este momento comenzando con nuestra charla acerca de discipulado. Estamos compartiendo con ejemplos de la Biblia, ejemplos de personajes o de situaciones. Hoy estaremos aprendiendo acerca de la obediencia, ¿no? Y el daño que nos hace la, el no seguir al Señor. Es muy, muy, muy importante, hermanos, que podamos ver de que a veces hacer la voluntad de Dios cuesta, duele, pero es necesario porque Él da lo mejor de lo mejor a aquellos que dejan que Él haga, que escojan hacer su voluntad, ¿no? Entonces, eh, pues, así como Él deja que nos da lo mejor lo que dejamos que Él haga su voluntad en nuestras vidas, el obedecer es de corazón, hermanos. El obedecer es entregarnos y uno de los temas el tema que estamos aquí, el de la semana pasada que compartimos, era acerca de no acercarse a Dios, ¿no? La gloria de Dios, haber tenido el pueblo de Israel. Estamos estudiando un poquito, yo creo, que este y otro tema más que vamos a ver la semana que viene. Vamos a Estamos viendo cómo el pueblo de Dios en ese momento allí en el desierto, ¿no? Eh, las decisiones que tomaron para ellos fueron como un ejemplo para nosotros, pero también en lo que era el no acercarse a Dios o el no obedecerle, se transmitió hasta a lo largo de los tiempos, ¿no? Por no querer entregarse a Dios, por no querer buscarle, por no querer, sino era como estaban escondidos detrás de la comunidad, de lo que era el mismo pueblo, pues. Muchas veces nos escondemos dentro de la iglesia, en la multitud de la iglesia, ¿no? Y cumplimos con los pasos, pero nuestro corazón está muy lejos de ello. O nos escondemos detrás de nuestra familia y quizás cumplimos los pasos de estar en la familia, pero no estamos cerca de nuestra familia. Perdón que haga esta pregunta. ¿Se está oyendo bien? ¿Se oye bien? Si alguien me puede contestar. Perfectamente, pastor. Exactamente eso. Muy bien, Sí, sí. muy bien, Muchas se oye muy gracias, bien. gracias por su respuesta. Luana, Lulu, bendiciones. Dios te bendiga. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, eh, es una de las cosas que queremos enfatizar en estas clases, ¿no? El seguimiento del Señor. Porque la clase de discipulado, el libro de Hechos llama discípulos a toda persona que recibe al Señor y le sigue. Esa fue la clasificación dada, ¿no? Eh, y Jesús le dijo en Marcos 16:15 a sus discípulos, y por todo el mundo. Y Jesús en Juan 8:31 y 32 dice que le dijo a los discípulos judíos, o sea, a las personas que le estaban siguiendo, y eso es lo que el Señor espera, que los que sigamos al Señor, le obedezcamos y le sigamos de corazón, y nos neguemos a nosotros mismos. Y es allí, en ese compartir de estar con el Señor, momento tras momento, día tras día, es cuando nosotros aprendemos, nos, como te digo, hacemos una relación, ¿no? Una manera de, cuando conocemos a la futura esposa nuestra, o vamos a ponerlo así, cuando somos novios, ¿no? O sea, eh, nos empezamos a conocer, cuando nos casamos nos conocemos mucho más íntimamente y empezamos esa relación. Así es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, ¿no? Que Él nos ha llamado su tesoro precioso, ¿verdad? Imagínate, para Dios somos un tesoro, hermanos. Gracias, Señor. Así como le decimos a nuestra esposa en el oído cosas íntimas, muy bonitas, y ella nos lo dice a nosotros.
Así el Señor quiere esa relación íntima, ¿no? Cuando tú te inclinas solas con Él. O cuando te inclinas en tu iglesia delante del altar del Señor. O en un grupo de oración, ¿verdad? Y le dices esas cosas de tu corazón tan hermosas, ¿no? Así es como el Señor también te las dice a ti en tu oído. Esa es la relación que Él quiere que nosotros tengamos, ese estrecho, esa oración, esa relación de oración con oración. Tanto fue así que el Señor le dijo a Moisés, yo quiero que sea un pueblo santo, ¿no? La semana pasada estudiamos eso antes de Él demostrárseles su poder en la montaña. El Señor le dijo, y quiero que ellos se limpien 3 días antes, que laven sus ropas, que no toquen su mujer y que se limpien, porque yo quiero que mi pueblo sea un pueblo de santos, ¿no? Un pueblo de sacerdotes. O sea, la limpieza espiritual es muy importante. Y yo creo que eso es una de las cosas que está la iglesia pasando más hoy en día. Esa limpieza espiritual, ese quebrantamiento. No es que wow, estoy siendo quebrado, estoy quebrantado y wow, no me hables mucho porque estoy pasando por momentos de prueba. Hermano, Jesús nos dice que, Pablo nos dice que nos hallemos gozosos cuando estamos pasando, Pedro quise decir, cuando estemos pasando por momentos de prueba, ¿no? Y Jesús nos dijo que pongamos caras alegres cuando estemos ayunando. También nos dijo que nuestra mano derecha no sepa lo que hace nuestra mano izquierda. Así que sí, todos estamos pasando por momentos. Si allá llueve, aquí no escampa. Pero que todos alabemos al Señor es lo importante en nuestros momentos de prueba. Alabado sea el nombre del Señor. El becerro de oro. Éxodo 32 narra uno de los episodios más impactantes del Antiguo Testamento. De manera de introducción, ya todos sabemos que Israel sufrió bajo la esclavitud de Egipto. Dios con una mano poderosa lo sacó de allí con milagros y maravillas, ¿no? Pero muchas veces ellos quisieron volver atrás, como nosotros. ¿Cuántas veces no hemos querido dejar el arado? Y el Señor viene al rescate, ¿no? Todos hemos sido hijos pródigos, hermanos. Y claro, es triste cuando alguien se va, ¿no? Y pone en acción la tentación, ¿no? De irse y lo pone en hechos, pues. Y no condenemos, hermanos. No quebremos el puente que los hace regresar. Tú no sabes cuándo ellos pueden regresar por ese puente. O cuando tú puedes regresar por ese puente. Porque todos podemos irnos. Que Dios nos lo permita, pero que nos ayude a estar constantemente a su lado. ¿Verdad? En 1 Corintios 10, Pablo nos recuerda que estas cosas le acontecieron a ellos, al pueblo de Israel, como una advertencia, ¿no? Amén, Pili. Como un ejemplo para nosotros. Entonces surge la pregunta, ¿por qué entonces volver a Egipto? Si ya Dios nos libró, nos liberó. Una persona con temor vuelve a Egipto, hermanos, buscando solución. Pero usted y yo confiemos en la victoria que Dios nos da en Cristo Jesús. Amén. Cuando te sientes que puedes, que quieres regresar a Egipto, dile al Señor que queme esos puentes. Cuando Eliseo fue llamado, agarró y quemó los arados y nunca más volvió. Y agarró los bueyes y los hizo sacrificio para el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros quememos nuestros arados, nuestros puentes con el Egipto. Cualquier cosa puede ser para nosotros Egipto, hermanos. Cualquier cosa que nos quiere hacer volver atrás. El Señor le dijo, el ángel del Señor le dijo al hombre, no vayan a ver atrás. Pero la mujer de Lot, viendo la destrucción, los yernos no se quisieron ir. Miró para atrás y cayó en esa.
se volvió un pilar, una cosa dura, y murió allí mismo. Y una de las razones por qué las personas regresan a Egipto, una de ellas es por falta de fe. A pesar de ver los milagros, Israel dudaba. El agua amarga, el hambre y la sed les hacían volver a Egipto. O sea, es fácil condenarlos, es fácil decirlo, ay, si yo hubiera estado allí no lo hubiera hecho. No, hermanos, a lo mejor yo lo hubiera hecho hasta peor. No confiaban en Dios, no confiaban en las fuerzas del Señor, no confiaban en Moisés, no confiaban o en los recursos visibles. Pero cualquiera de los casos, esa respuesta inmediata y más rápida del pueblo era renunciar. Siempre era renunciar a lo que habían escuchado de Dios a través de Moisés. Y eso es lo que nos pasa. ¿Cuántas veces tú has escuchado? ¿Cuántos sermones en tu vida has escuchado? ¿Cuántos estudios bíblicos has estado? ¿O cuántas células, casas de paz, células de oración, intentos y planes de evangelización? Y en Éxodo 17:3, el Señor les dijo al pueblo: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos a sed a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros ganados? ¿Qué hizo Moisés? Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. Era una situación bastante difícil. Moisés mismo estaba pasando por la situación. Estaban en el desierto, hermano. Sin jactancia alguna. Yo estuve en ese desierto allí. Yo estaba como, digamos, de turista. Pasé 3 días allí. Y te digo, el calor era de 46, 47. Comprábamos las botellas de agua congeladas inmediata. Llegaba al punto que si la dejaban un buen rato, no la podías tomar de lo caliente que se ponían. Caliente, hermano. Otra de las razones por qué las personas se vuelven a Egipto es por carnalidad. Primero, por falta de fe. Tuvieron muchas señales y no tenían fe. ¿Sabes por qué? Porque la fe viene por el oír y aceptar la palabra de Dios. Porque no solamente es oír, es aceptarla también. Moisés le daba la palabra al Señor. El Señor se le hizo manifiesto en muchísimas oportunidades, más que una. Pero le faltó la fe, y la fe obra es por la obediencia. Porque no hay fe si no hay obediencia, hermano. Otra razón es por la carnalidad. Mientras Moisés recibe la ley en tope de la montaña del Sinaí, el pueblo de Israel comete uno de los pecados resaltantes del libro de Éxodo. Hacen un becerro de oro y lo adoran. Y esta es la clase de nosotros hoy, esta es la charla. Este momento en que estamos ahorita, que vamos a leer, de eso vamos a tratar. Mientras Moisés estaba arriba con Dios al tope del monte de Sinaí, nunca nos subimos al monte de Sinaí, pero para poder subir tenías que subir de noche con guías. La gente se reunía abajo en grupos, subían, porque tenían que llegar allá. Subiendo tardaba horas, o sea, digamos, subían casi al amanecer, llegaban al tope al mediodía, poco más del mediodía, pero tenían que bajar casi inmediatamente porque el calor en esa montaña es abrasador, es un asesino. Allí estaba Moisés, pero estoy seguro que la sombra del Señor no permitía que Moisés sentía calor. Amén. Ahí pasaba días con el Señor. Las circunstancias alrededor de ti, cuando la pasas alrededor del Señor, aunque te tientas a abandonar, aunque te tientas a pararte, no te paras, no abandonas. Pero el pueblo que estaba abajo, en su carnalidad, en Éxodo 32, del 1 al 6 dice:
Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Primera falta de fe. Y Aarón le dijo: segunda falta de fe. El que había quedado encargado, el pastor asociado, el encargado, el pastor, el copastor, les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y se las trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos. Y Aarón le dio forma con el buril, con el martillo, o sea, lo puso a derretir y empezó a darle. Aarón mismo, con sus manos, hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos pidieron dioses. Obviamente habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. En Egipto, aunque el Señor se le manifestaba, y por tradición y por palabra, habían pasado el conocimiento del Dios que ellos tenían. Pero obviamente estaban afectados por esos malos espíritus, por esos demonios, porque eran politeístas los egipcios. Y aquí estaban pidiendo dioses. Y al hacer a este becerro de oro, le llamaron estos dioses. Esa representación que estaba allí representando el mundo espiritual de maldad, fue el que los sacó a ustedes de Egipto. Imagínate agarrarle la cara a Jehová y dale una sola cachetada en ese momento. Triste, ¿no? Pues así es, hermanos. Y esto ocurrió poco después de que Dios le diera los 10 mandamientos, incluyendo la prohibición expresa de ídolos. No se hagan ídolos. Porque la representación del ídolo es lo que tienes en tu corazón. Quieres adorar a algo físico, una manifestación física. O sea, un ídolo, o sea, un dios con orejas, boca, etcétera. O algo de la creación, el sol, la luna, o un animal, ¿verdad? O inclusive hasta el punto en que Israel años después empezó a hacer, y esto de verdad lo he dicho algunas veces, empezó a hacer ídolos de pene, ídolo erótico, el dios Acera, la diosa Acera, de madera lo hacían. Y lo colocaron en una ocasión dentro del templo. ¿Por qué, hermano? Porque la maldad está en nosotros. Y cuando nosotros le entregamos nuestras vidas a Cristo, debemos dejar de hacer que el Espíritu Santo haga ese trabajo en nosotros. Ese pueblo de Israel que pasa también en nuestras vidas, conocían de Dios, pero no conocían al Dios que quería cambiar, al Dios que quería habitar dentro de ellos. El Espíritu Santo quiere hacer la obra en nosotros. Amén. No solamente que conozcamos de Dios, de la palabra, no, hermanos. Inclusive al que mucho se le da, mucho se le exige, dice la palabra de Dios. Así que si se nos está dando mucha palabra y no estamos haciendo esto, la Biblia nos manda a decir, aunque no estoy hablando hoy, o sea, soy persona que no me gusta hablar mucho de juicios, ni de golpes, ni del infierno,
me gusta ser un poco más positivo, me gusta ser un poco más, eh, pues, levantar a Cristo, aunque todo lo demás que se menciona en la Biblia, pues, pero me gusta habitar más en el Dios de la misericordia, el Dios del amor. Pero de verdad que si nosotros conociendo hacer la voluntad de nuestro Padre, seremos de mucho mayor castigo que de aquellos que no conocen la voluntad de nuestro Padre. Y en Éxodo 32, del 5 al 6, nos dice la palabra que viendo Aarón esto, o sea, viendo el becerro y cómo la gente lo empezó a adorar, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón mismo pregonó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cómo? Mañana será fiesta para Jehová. Pero ahí no estaba Jehová. Ese no es Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. ¿Ah? Como un poco para calmar el dolor espiritual, sabiendo que estaban pecando allí, ¿no? Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Después que le dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, bueno, vamos a pecar. Y el pueblo se levantó, después de comer y beber, se levantó a regocijarse, entre comillas. ¿Qué hizo el pueblo? El becerro de oro. Mientras Moisés subía al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos, el pueblo de Israel, impaciente por su larga ausencia, pidió a Aarón que les hiciera un dios que los guiara. Aarón recogió las joyas de oro del pueblo y fundió un becerro de oro. El pueblo celebró con sacrificios y festejos, adorando la figura como si fuera su liberador de Egipto. Tristemente. Mira, el pueblo de Israel estaba separado de todo lo que le resultaba familiar, ¿no? Ellos estaban como se dice, a la buena de Dios, ¿verdad? Y aquí literalmente. Habían vivido 400 años en Egipto, fueron separados del líder, o sea, de Faraón. De Moisés. Moisés llevaba un mes ausente, ¿no? Tenía 40 días arriba ya en oración con el Señor. Ellos no quisieron esperar, así que volvieron a lo que les resultaba familiar. Cuando tú dejas el ambiente espiritual, te vuelves al ambiente físico espiritual que estaba antes. Querían algo que les deslumbrara. Querían entretenerse, a no ser desafiados o a cambiar. Y los ídolos bovinos, o sea, los toros, eran comunes en Egipto. De hecho, ese becerro simplemente muestra la influencia espiritual que tuvo Israel en Egipto al estar bombardeado por 400 años de idolatría de ese país. Ese becerro representaba al dios Apis. Ahí lo tienen en pantalla. Era más fácil sacar a la gente de Egipto que sacar a Egipto de la gente. Y cuando el pueblo vio que Moisés tardó en bajar de la montaña, querían algo que pudieran ver y tocar. Esa es la naturaleza humana. Siempre queremos hacer un templo. Siempre queremos hacer, o sea, como tener una agüita bendita, una arena del Jordán, qué sé yo, una imagen, un aceitico, un clavito de la cruz. Esa es la naturaleza humana. Nosotros siempre queremos un simbolismo. Queremos siempre una representación física de un hecho espiritual. Pero el Señor quiere que le sigamos a Él por fe. La Biblia nos dice que el Señor se alegra en que creamos en el Dios invisible, en Hebreos 11, ¿no? Poniéndolo en mis palabras.
cuyos adoradores le adoran en espíritu y en verdad. Mira, Israel pudo haber construido sin justificación, cualquier otra figura, sea de un dios humano o un semi-humano, pero las figuras animales eran abundantes en la idolatría egipcia. Así que, pensaron, bueno, vamos a agarrar, ahí no tenían, digamos, ¿verdad? Vamos a agarrar la figura de un toro porque es más fácil. Lo que está a tu alrededor te influye y te influye altamente. Tú eres lo que tú ves. Tú eres lo que tú lees. Tú eres lo que tú comes. Así como nosotros nos comemos la comida espiritual de la palabra, así el mundo come la comida espiritual que le ofrece el mundo. Primera de Juan nos dice, la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, el deseo de la carne, el deseo de los ojos. Eso es lo que nos influye muchísimo. Y no podemos tener un pie en el altar y otro pie en el infierno. Es como tener un pie en la medicina y el otro pie en los brujos. Es una comparación que estoy haciendo. En el versículo 1 nos dice que cuando el pueblo vio que Moisés tardó en bajar de la montaña, querían algo que pudieran ver y tocar. Pero eso es al contrario de lo que la Biblia nos dice. En 1 Corintios 5:7 nos dice que por fe andamos, no por vista. En Hebreos 11:6, de lo que estaba parafraseando, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y el Señor es galardonador de los que le buscan. Amén. El Dios invisible. Buscamos el mundo espiritual que no vemos para que podamos ser ciudadanos de ese mundo espiritual por fe. Y eso es lo que el Señor nos galardona, nos recompensa cuando lo buscamos en el mundo espiritual. Cuando miramos este pasaje sobre el becerro de oro, podíamos preguntarnos de dónde obtuvieron el oro los israelitas, que eran esclavos pobres y miserables, allí en Egipto. Y en Éxodo 11, del 1 al 3, nos dice que el día antes de la última plaga, la última plaga era el espíritu de muerte, que iba a tocar al primogénito. Y antes que eso pasara, el Señor les dijo a Moisés que le dijera al pueblo que debían pedir prestadas joyas de plata y de oro a los egipcios y que el Señor los pondría a favor de los egipcios para hacerlo. Y así fue, le entregaron a Israel sus joyas. Y le dijeron, vamos a ir a adorar con tus joyas al desierto. ¿Pero qué? Porque era el Señor tocándole el corazón. Ellos estaban ahí destinados, ese era el presupuesto que se tenía para una nación, en otras palabras. Era su banco central, estaba allí en manos de ellos, que lo iban a entregar para fundar esa nación. Y gastaron mucho, parte de ese oro, lo gastaron en este becerro de oro. Así que los egipcios, que eran ricos en oro y plata, fueron despojados por los israelitas. Gran parte de este oro también se utilizó en el mobiliario para el tabernáculo, pero no todo. Lo que nos preocupa en esta enseñanza es el uso del resto de este oro. Alabado el Señor. Y el texto dice que Moisés había subido a la montaña para recibir las tablas de la ley que habían sido escritas con el dedo de Yahvé. Los pactos en el antiguo cercano oriente se grababan mediante un cincel en piedra. Y ese cincel que grabó esos mandamientos era el dedo de Dios. En escritura hebrea.
La piedra era más duradera que las tablas de arcilla o papiro y reflejaba que el pacto estaba destinado a ser duradero en la naturaleza. Escrito en piedras. Como dicen hebreos, escrito en las piedras de nuestros corazones para que no se olvide. Escrito con fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Pero Moisés pasó mucho tiempo en el monte Sinaí esperando a que la ley quedara grabada en piedra. Y el pueblo de Israel de abajo se inquietó. Quizá pensaron que Yahvé había matado a Moisés. Ya habían desarrollado la reputación de que la única razón para la que Yahvé los había liberado de la esclavitud egipcia era para destruirlos en el desierto. Eso era una gran mentira del diablo y ellos a lo mejor se la estaban empezando a creer porque lo pusieron en palabra. Pero ellos siempre cuestionaban los motivos del Señor. El término técnico para esto es blasfemia. Los hijos de Israel vieron los relámpagos y los truenos y estaban aterrorizados. Ya Israel había decidido que ellos no se iban a acercar a Dios. Ellos lo dijeron allí con sus palabras cuando éste se le manifestó poderosamente en el monte Sinaí y sintió temor y mandaron a Moisés a hacerlo por ellos. Por eso la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, porque lo que tú confiesas, lo que sale por tu boca es lo que tú crees, lo que tienes en tu corazón. Y Israel tenía temor de acercarse a Dios. Por eso es que le dijeron a Moisés, no, ve tú, nosotros no vamos a ir a Jehová, que va. Pero ¿sabes por qué? Porque la palabra nos dice en Juan 3 que no se acercan a la luz, porque las obras malas, el impío, nosotros, los pecadores, pues cuando no queremos acercarnos a Dios es porque nuestras obras son malas y se va a reflejar la luz en nosotros y va a mostrar esas obras malas. O sea que ellos, en lugar de haber desarrollado o fomentado una reunión personal con el Señor, ahora el que habían mandado se había desaparecido. ¿Ves? Y no buscaron al Señor. Al contrario, se sometieron a sus deseos carnales. Cuando el gato se va, los ratones juegan. Y la gente se acercó a Aarón con sus preocupaciones. Le pidieron a Aarón que les hiciera dioses. Habían perdido la fe en un Dios al que no podían ver directamente. Yahvé estaba vestido tanto de luz como de oscuridad. Se le había manifestado en la luz, pero no lo podían ver todos los días. Ninguno de ellos les había visto jamás, habían oído su voz, tenían tanto miedo que le pidieron a Moisés que le hablara a él, pero no Yahvé. Lo que sea que el Señor le dijera a Moisés, Moisés se lo podía decir al pueblo, y ellos obedecieron. No confiaban en ese Dios invisible que los había sacado de Egipto. Ellos ansiaban regresar a Egipto y, entre comillas, la buena vida de la esclavitud. El trabajo era duro, pero ahí se alimentaban de cebollas silvestres. Ellos lo pusieron en sus propias palabras. Es que nos hace falta el melón, nos hace falta el ajo porro, nos hace falta la cebolla. Cosas de la carne. Entendemos, vamos a entender un poquito, o sea, no estaban comiendo sino pan y agua. El Señor los metió a dieta. Pan y agua, pan y agua, pan y agua, pan y agua. Los puso en ayuno por 40 años. Y de vez en cuando una poquita perdiz. Muy de vez en cuando. Pero Egipto no salía de ahí adentro. Así que Aarón se dio y él les pidió sus objetos de oro y con los que hizo un becerro de oro. Y esto demuestra que pretendían que Aarón los llevara de vuelta a Egipto guiado por el becerro de oro. Vamos a gozarnos porque vamos a regresar a Egipto. Con este becerro de oro nos va a guiar por el camino. Así que Aarón, después de que se hizo el becerro de oro, la gente comió, bebió y se entregó a los juegos lasciviosos.
No eran jueguitos, hermano, de cartas. No eran jueguitos del escondido, escóndete tú que yo te encuentro. Eran juegos sexuales. Eso era lo que era. Se desnudaban y se tiraban delante de ese Dios. Tuvieron orgías. Sí, mis hermanos. No podemos esconder la verdad, lo dice la palabra. Más propiamente era como un sexo ritual que formaba parte de la adoración de los dioses de cultos de fertilidad como Baal y Ashera. Pero cabe preguntarse, ¿de dónde sacaban la comida y la bebida? ¿No fue quien proporcionó maná y codorniz en el desierto para Israel? Sí, pero la usaron ahora para un rito, para una porquería de esa. ¿No salió agua de la roca que Moisés golpeó por orden del Señor? ¿No es la mano de Dios la que multiplicó a Israel incluso en medio de su esclavitud al faraón? ¿Te das cuenta? O sea, lo que Dios les había dado ahora lo estaban usando. El oro, la comida, el agua que Dios les dio en el desierto para adorar a otro Dios, para cumplir su deseo carnal. A eso fue lo que llamó Aarón un banquete para Yahvé. ¿De verdad, Aarón? ¿Really? ¿Fue un becerro de oro quien lo sacó de Egipto, Aarón? Pero mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo los 10 mandamientos, o sea, el pacto de la ley, escuchando de Dios, esperando en Dios, y uno de esos mandamientos decía, no te inclines a ninguna imagen tallada, Aarón les hace un Dios ternerito, con pendientes de oro que el pueblo había proporcionado. ¡Qué lindo, Aarón! Y Dios desde el monte informó a Moisés que el pueblo se había corrompido rápidamente. Dios habla y le dijo a Moisés, los voy a destruir. Ya no los soporto. En Éxodo 32, del 7 al 10, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios todo lo oye, mis hermanos. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Yo no sé cómo voy a hacer, pero yo soy Dios, que de ti, de tu simiente, de adentro de ti voy a hacer una nación. Y a los demás, matica café. El Señor estaba tan enfadado. El Señor se enfada con el pecado, hermano. No es que es del pueblo de Israel en ese momento, somos todos nosotros. Si nosotros de verdad, que el Señor nos perdone, que tenga misericordia con nosotros. Él estaba tan enfadado que estaba destinado a destruir a los hijos de Israel y puso a Moisés y a sus descendientes en su lugar. La gente siempre había afirmado que esa era la intención del Señor desde el principio. La gente que ciertamente merece ese destino, se estaba buscando ese destino. ¿Qué hizo Moisés? Moisés intercedió con valentía, recordando las promesas de Dios y su reputación entre las naciones. En Éxodo 32, del 11 al 13, vemos aquí al intercesor, el ejemplo de intercesión. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Por un lado, él estaba recordándole al Señor el contrato que él había hecho con el pueblo, y por el otro le estaba diciendo, eres tú quien nos sacaste, no ese Dios. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Y aquí viene Moisés
y le clama al Señor y dice, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. De nuevo le estaba Moisés acordándole a Dios los estatutos del contrato. A Dios le encanta que le recordemos su palabra, porque eso demuestra que la conoces, ¿verdad? Señor, tú dijiste en una de tus promesas, Señor, clama a ti y yo te responderé. Señor, tú dijiste en tu promesa que tocaremos, que se nos abrirá, que llamemos y se nos escuchará, Señor. Señor, en esta situación, el pueblo te clamó a ti y miró, Señor, esta señal, este símbolo, ¡pum! Y tú lo sanaste, Señor. Señor, el rey David dijo esto. Señor Jesús, tú dijiste esto. ¿Ves? Eso es lo que estaba Moisés haciendo allí delante del Señor, intercediendo. Allí sale el corazón pastoral de Moisés. Le recuerda al Señor de esa promesa que le hizo a Abraham, que multiplicaría su descendencia en exceso. También le recordó al Señor lo que dirían los egipcios, que el Señor los había llevado a la montaña para destruirlos. El Señor cedió al clamor de Moisés. El Señor no destruyó a Israel. Y en Éxodo 32:14 esta fue la respuesta de nuestro Dios Padre. Cuando yo leí por primera vez hace muchos años esta respuesta, ¡wow! Esto a mí me impresionó, hermanos. Dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Alabado sea Dios. Gracias, Señor, por su misericordia. Amén. ¿Qué significa exactamente que Jehová se arrepintió? Esta expresión es un antropomorfismo, o sea, una forma de hablar de manera humana, del lenguaje humano que Dios usa en ese momento para que nosotros le entendamos. No significa primero que Dios cometió un error. Él no comete errores. Tampoco cambió de opinión porque se dio cuenta de que estaba equivocado. No, mucho menos. Se arrepintió como los humanos, o sea, reconociendo el pecado, pero Dios no peca ni se equivoca. Nosotros los humanos reconocemos el pecado y nos arrepentimos. Pero esto más bien significa que Dios desistió o cambió el curso anunciado del juicio. No destruyó completamente al pueblo como había amenazado en ese momento. La misma Biblia enseña que Dios no se arrepiente como los hombres. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. En 1 Samuel 15:29 dice, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Gracias al Señor. Entonces, ¿por qué usa la Biblia esta palabra? Y en la raíz hebrea la usa. No es que hubo mal traducción. Es una manera de describir que Dios responde relacionalmente a la oración y a la intercesión, sin que eso implique un cambio en su carácter, sabiduría o plan eterno, no. Dios sabía que desde siempre que perdonaría, o al menos no destruiría totalmente, pero permitió que Moisés intercediera para mostrar su misericordia y para que Moisés actuara como mediador. Qué importante que nosotros intercedamos y actuemos como mediador, clamando a nuestro intercesor Cristo Jesús, nuestro mediador entre hombre y Dios. Dios quiere que nosotros intercedamos. Amén. Que intercedamos por la esposa, por los hijos, por la patria, por la iglesia, por el pastor, por el enfermo. En la oración unida hay poder, mis hermanos. Amén. Uno puede hacer huir a 1000, 2 a 10,000. Se quintuplica el poder. Imagínate un grupo de personas alabando y adorando a Dios. O un hombre sobre sus rodillas clamándole a Dios. Eso es lo que más el diablo teme. Un hombre arrodillado ante Dios.
Y cuando vemos la gran intercesión de Moisés y su mención de Abraham, nos lleva a un paralelismo muy interesante. Cuando el Señor y 2 ángeles bajaron para ejecutar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham? Abraham intercedió en la misma línea. ¿Vas a destruir a los justos con los malvados, Señor? ¿No hará el Señor de toda la tierra lo correcto? Y este mismo tipo de lenguaje aparece en otros lugares, como por ejemplo en Jonás 3:10, cuando Nínive se arrepiente y Dios no destruye la ciudad como había anunciado. Pero si tú lees el texto completo en Éxodo 32 del 1 al 35, te vas a dar cuenta de que Dios no destruyó al pueblo en ese momento. Pero sí hubo consecuencias y un juicio parcial. Los levitas, Dios le dijo a Moisés, dile a los levitas que se lleven la espada amarrada al muslo y que maten al que tengan al lado, al hombre que tengan al lado. Y mató a 3,000 idólatras. Y después mandó una plaga. Pero gracias al Señor y a su misericordia y a la mediación de Moisés que la nación es salva. Fue preservada. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Moisés se encargó del pecado. Moisés se dio la vuelta y bajó la montaña con las 2 tablas de la ley del pacto en sus manos y estaban inscritas por ambos lados. Como lo dice Éxodo 32:15. Josué no había sido parte de ese pecado. Fíjate, él no bajó. Él se quedó 40 días allí. Y cuando baja, Moisés le dice, oye, parece que abajo hay una guerra. Y Moisés le dice, no, mi hijo, lejos de una guerra. La guerra que hay abajo es espiritual. Aquello es un bacanal, una adoración a los demonios. Y hasta Josué le dijo, eso es un sonido de derrota. Así suena el pecado, hermano. Allá, hacia arriba. Un sonido de derrota. No es un sonido de victoria. Lo que Josué escuchaba arriba en la montaña eran los gritos de pecado que no son de victoria, son de derrota. Aleluya. Esas tablas eran el pacto que Dios había hecho con el hombre. Y la ruptura de esas tablas fue una representación visual de lo que Israel había hecho a su sagrado voto al Dios Todopoderoso. Y allí estaba el pacto, tirado en el piso hecho añicos por el pecado del hombre. Y Moisés se enfrentó a su hermano mayor. Aarón, ¿cómo pudiste hacer que esto pasara? Y el ternero se quema y se muele hasta convertirlo en polvo. Y las cenizas, agarró Moisés y se las puso en las aguas y le dijo, ahora se me la toman, se me las toman. Y dice la palabra que fueron aguas amargas que se tomaron en ese momento. ¿Pero qué dijo Aarón? Aarón le respondió justificándose. Esto es uno de los más grandes lecciones de todo esto, además de la desobediencia, es la justificación. Se justificó de ese tremendo error. Y le dijo, yo no sé cómo pasó esto. A mí me dieron el oro, dice ahí, literalmente. Luego me dieron el oro, yo lo tiré al fuego y salió el ternerito. Mentira, hermano. Aarón le dio la forma. Aarón derritió los zarcillos y le dio la forma a ese ternero. Fue Aarón y ahora no estaba reconociendo su pecado. Porque el cordero no salió así como decir del fuego. Tomó tiempo de elaboración donde Aarón ignoraba las palabras del Señor mismo de no hacerse imágenes y de los portentosos hechos de cómo el Dios Altísimo había hecho para no solamente liberarlos de la esclavitud, sino también de los milagros de protección, los milagros de guía, los milagros de provisión en ese tiempo en el desierto. Esto también nos trae a la memoria lo que pasó en Edén, la caída del hombre. Primero Eva
se justifica al culpar a la serpiente, quien por supuesto sí tenía la culpa y recibió su castigo, pero la mujer no aceptó su parte. Luego el hombre tampoco aceptó la suya y dijo, fue la mujer que pusiste aquí conmigo, echándole la culpa a Dios también. Me dio un fruto del árbol y me lo comí. Génesis 3:12. Mira, vemos cómo nos justificamos. Eso es un gran pecado, hermano. No aceptar nuestros errores, no admitir que hemos pecado. ¿Y por qué? Porque no nos queremos arrepentir y nuestro orgullo está dolido y está vivito y levantando cabeza como la culebra. Pero ¿sabe lo que dice Job 9:20? Versículo de memorización. Nos advierte Job 9:20 de lo grave que es el justificarnos, que nos hace aún más pecadores. Nos dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. O sea, cuando nos justificamos nos estamos condenando aún más, dice Job 9:20. No solamente ese. Si yo me dijere perfecto, o sea, yo no estoy admitiendo mi error, esto me haría inicuo, me haría aún más pecador. Hay doble pecado. ¿Entendemos? Así que cuando algo ocurre y nos lo dicen, o el Espíritu Santo nos los advierte, mira, hiciste eso, no nos justifiquemos, hermano. Pidamos perdón humildemente, Señor, o a la persona, oye, perdóname. Sí, lo hice. Y si no lo hiciste, humildemente, no te pongas a discutir. Bueno, tú también cometes pecado, ¿qué te pasa? Yo no hice eso. Suena como que yo también he discutido mucho de ese punto. Sí, hermano. Todos tenemos las mismas pasiones. Hubo terribles repercusiones de este pecado. 3,000 fueron ejecutados por espada. Moisés trató duramente el pecado, pero buscaba el bienestar espiritual del pueblo. En Éxodo 32:32, Moisés le dijo al pueblo, habéis cometido un gran pecado, pero ahora iré al Señor, quizás pueda expiar tu pecado. Ese es en Éxodo 32:20. Y en 32:32 dice, por favor, Señor, perdona el pecado del pueblo. Amén. ¿Qué es esto? Este relato del becerro es una advertencia que necesitamos un buen liderazgo espiritual. Amén. Necesitamos rendición de cuentas, hermano. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos tiempo para orar, pero sobre todo necesitamos la gracia de Dios. Donde abunda el pecado, la gracia de Dios sobreabunda. El Señor no solo dejó vivir a Aarón, sino que se convirtió en el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios increíble y perdonador y misericordioso. El pecado es grave, sin embargo, la misericordia de Dios es tan profunda y tan rica cuando le pedimos perdón por nuestros pecados. Dice la palabra que el que confiesa sus pecados prosperará y alcanzará misericordia. Pero no así dice del que justifica sus pecados. Sí, es asombroso lo rápido que Israel pecó y lo lejos que cayeron en adorar al becerro de oro. Pero sin embargo, hay algo mucho más asombroso. La gracia de Dios, que somos tan pecadores como los israelitas que adoraban el becerro de oro. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Jesús murió siendo justo, dice la palabra, para que los injustos estuvieran de vuelta a Dios. Primera de Pedro 3:18. Terminando, hacia el final, en la construcción del tabernáculo, el Señor después de esto le dijo, necesitan. No es que Dios estaba llevando a cabo un experimento, estaba enseñando al pueblo paso a paso, porque nosotros vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, o sea, de paso en paso. Vamos aprendiendo y vamos elevándonos. No es elevándonos, o sea, en el sentido, tú sabes, nueva era, ¿no? Creciendo espiritualmente. Al final,
en la construcción del tabernáculo, en los versículos del 35 al 40, hay una actitud más positiva. El pueblo dona generosamente y obedece en la construcción del tabernáculo, culminando con la gloria de Dios, llenando el lugar. En Éxodo 40, del 34 al 38. Esto contrasta con las rebeliones previas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Con esto, mis hermanos, hemos compartido la charla de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a parar la grabación.